Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a lunes, hoy 25 de enero del 2021. Veremos un nuevo tema en el área de matemáticas. Como anticipación al conocimiento, vamos a observar la siguiente imagen para luego responder qué es lo que observamos en esta imagen. Se refiere a la clase anterior que ya conocimos. Escribimos aquí qué es estos números, qué significa este gráfico y ponemos qué es lo que ustedes piensan que es esto. Y recordamos que esto es una fracción. Muy bien, entonces aquí escribimos que esto es una fracción. Y con esto empezamos la anticipación y sabemos que el día de hoy vamos a conocer algo sobre las fracciones. Ya conocimos cómo se representa una fracción, que este de aquí es el numerador, este es el denominador, ¿verdad? Y esta es la línea divisora. Entonces hoy veremos un nuevo tema en matemáticas. Vamos a ver el día de hoy las clases de fracciones. Pues sabías que las fracciones se dividen en varios tipos de fracciones. Vamos a ver el día de hoy a conocer que se dividen en fracciones equivalentes, que son aquellas fracciones que representan la misma cantidad de un conjunto o las mismas partes de una región. Por ejemplo, un medio también se puede significar 2/4. Un medio, 2/4. Las fracciones propias es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Entonces aquí el numerador, el de arriba, es menor que el denominador. Las impropias es al revés. El numerador es mayor y el denominador es menor. Entonces, propias, numerador menor, impropias, numerador mayor. Y asimismo la representación como la vemos en los gráficos. En las impropias, como ustedes saben que el denominador indica en cuántas partes se dividen, ustedes siempre en las impropias van a dividir según lo que indique el denominador y van a pintar lo que indique el numerador. Como indica 5, se pasa de lo que yo divido, tengo que dibujar otro gráfico y dividir en 4 y así hasta poder pintar lo que indica el numerador. Tenemos luego que también existen las fracciones mixtas o números mixtos. Estas son aquellas que también se las representa con un entero y más la fracción. Esta es denominada un número mixto. Tenemos también las fracciones homogéneas, que son aquellas que tienen el mismo denominador. Miren, mismo denominador, se llaman homogéneas. Y las heterogéneas, las que tienen diferentes denominadores. Y así conocimos entonces que existen fracciones equivalentes, fracciones propias, fracciones impropias, fracciones mixtas, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. El día de hoy vamos a trabajar con el texto de matemáticas en la página 66 y 67 del texto de matemáticas y veremos las fracciones que nos indican aquí en el texto, las clases de fracciones. Nos pone un ejemplo de estos tanques que están divididos, miren, están divididos en 2, pero están pintados 5 o están llenos 5. Estas fracciones que necesitan más de una unidad para su representación se llaman impropias y las que requieren una unidad se denominan propias. Entonces, lo que vimos anteriormente, aquella que tiene el numerador mayor es una impropia. Y el denominador me indica que debo dividir de 2 y de 2 hasta pintar lo que me indica el numerador, que es 5. Aquí nos dice entonces, en una fracción impropia, el numerador siempre es mayor al denominador. Y en las propias, el numerador es menor que el denominador. Entonces aquí en el texto nos indica propias e impropias y también nos indican las fracciones mixtas. ¿Ya? Una fracción mixta, ¿ya? Y cómo convertirla de mixta a impropia. Vamos a ver entonces los tipos de fracciones que vamos a aprender. Solo serán las propias, las impropias y las mixtas, las que tenemos aquí. Aquí tenemos representado gráficamente cómo yo en una sola unidad, como nos indica, solo en un rectángulo, lo divido según el denominador en 6, pero solo pinto 2. Esto significa que es una fracción propia porque el numerador es menor. Acá en la fracción impropia,
la unidad no solo se divide en una, sino se divide según lo que yo tengo que pintar en el numerador, porque el numerador es mayor que el denominador. Me indica el denominador que debo dividir en 2, entonces yo divido en 2 hasta completar lo que tengo acá, que es 3, ¿verdad? Entonces pinto los 3 y esto sería una fracción impropia. Luego tengo una fracción mixta que siempre es aquella que posee un número entero más una fracción. Este sería un número mixto y representado gráficamente, pues aquí tenemos. A continuación les enseñaré cómo convertir para saber en cuánto tengo que dividir una fracción mixta. Vamos a observar entonces estos ejercicios de los tipos de fracciones que aprendimos para nosotros poder saber qué tipo de fracción es este. Aquí tenemos los gráficos, ¿ya? Tengo 1/4, tengo 2/3, 6/8, 8/10 y 1/6. Observen todos los numeradores y el denominador. Yo observo que en el numerador todos son menores que el denominador. Entonces, aquel que tiene el numerador menor se llama fracciones propias. Muy bien. Si recordamos esto, aquel que tiene el numerador menor y el denominador mayor es una fracción propia. Entonces, aquí ya recordé esta de allí. Seguimos. Ahora aquí yo voy a poner otro. Aquí tengo otro ejemplo. 14/3, 5/2, 6/5, 2/2 y 10/8. Me doy cuenta a simple vista que todos los numeradores son mayores. Cuando el numerador es mayor, son fracciones impropias. Ahora, hay algo de las fracciones impropias, que toda fracción impropia se puede transformar en fracción mixta. ¿Cómo se transforma en fracción mixta? Aquí tenemos los ejemplos de las fracciones mixtas. Ustedes ya saben que es aquel que tiene un número entero y una fracción. Esta sería entonces una fracción mixta. Ahí vamos colocando en las líneas los ejemplos. Esta es una fracción mixta. Pero me indica aquí que toda fracción impropia se puede transformar en fracción mixta. Por ejemplo, yo tengo 5/2. ¿Cómo yo la transformo en una fracción mixta? Que tenga entero y fracción, tengo que dividir. Hay que dividir 5 para 2 y cuando yo tenga el resultado lo coloco. El cociente como número entero, aquí me está indicando, aquí en la fracción el cociente es 2, entonces este es el número entero, más grande. El residuo, lo que me queda de la fracción, será el numerador y el denominador será el mismo que tengo en la fracción con la que inicié. El denominador es el mismo. Entonces, para convertir una fracción impropia, que es esta, a un número mixto o una fracción mixta, debo dividir. Entonces, aquí tenemos en el libro también esta solución, dividir. Aquí les enseña cómo tienen que ir colocando. Asimismo, si yo tengo una fracción mixta, también la puedo convertir en fracción impropia, siendo una fracción mixta. Y les presentan así la fracción mixta, ya un entero y una fracción. ¿Cómo yo la convierto a fracción impropia? En cambio, aquí es al revés. Tengo que yo multiplicar el denominador por el entero y sumarle el numerador, es decir, 3 por 7, 21, más 5, que me da 26, y el denominador es el mismo. Entonces, el proceso es multiplicar 3 por 7, 21, luego sumarle lo que tienen arriba en el numerador, que es el 5, y el total que les queda es 26, y el denominador va a ser el mismo con el que iniciaron. 7. Muy bien, entonces aquí está. Han transformado una fracción mixta a una fracción impropia, como multiplicando.
En cambio, de fracción impropia a transformar a fracción mixta se divide. Aquí tenemos división y acá multiplicación. Cuando les pida transformar, ya van a saber entonces cómo es el proceso que tienen que hacer. Y por ejemplo, aquí tengo la fracción mixta. Ustedes ya saben que convertida les da 26 séptimos. Acá tengo la representación, por ejemplo, de esta fracción mixta. Si nosotros la transformamos, sé que 5 por 2 es 10 más 3, 13. Entonces, esta convertida en fracción sería 13 medios. Ya, esta fracción mixta convertida a fracción impropia, 13 medios. Entonces, por eso está representado, miren, dividido en 2, en 2, en 2, en 2, hasta llegar a 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Están pintado 13, ¿verdad? Y dividido en 2. ¿Ya? Y lo que está de otro color significa los 3 medios de la fracción impropia. Pero aquí tenemos la representación de este número mixto. Así entonces conocimos las clases de fracciones que pueden ser equivalentes, propias, impropias, mixtas, homogéneas y heterogéneas. Pero en el texto de matemáticas estamos recalcando las propias, impropias y mixtas. Vimos los ejercicios, tienen que completar qué tipo de fracción es esta según el ejercicio. Y luego sí vimos la transformación, que hoy no vamos a hacer ejercicio de esto, pero es necesario que ustedes todo esto de aquí lo lean que tienen en su texto y lo analicen. La siguiente clase vamos a hacer la conversión de fracciones mixtas a fracciones impropias. Y vamos a hacer las actividades solo con lo que vimos el día de hoy, que son fracciones propias e impropias. Vamos a empezar escribiendo para recordar cuál era numerador y denominador. Ustedes escriben cuál creen que sea, según lo que recuerdan. Aquí tienen varias fracciones, van a colocar del lado derecho las impropias y del lado izquierdo las propias. Recuerden el concepto de cada una de ellas y van colocando. Completan la fracción y escriben si es propia o impropia. Completar porque miren, le falta el numerador. Entonces van observando y ponen acá si es propia o impropia. Aquí colorean e indican en la línea si es propia o impropia. Aquí tienen la fracción, tienen que colorear. Y luego si vamos a la página 70 y 71, que son estas dos, y tenemos más actividades. Según lo que vimos el día de hoy, fracciones impropias, fracciones propias, mixtas, aquí sí les pide transformar, van siguiendo el orden, y esto es lo del día de hoy, 70 y 71. Así concluimos este tema de matemáticas, hacemos las actividades para reforzar.